fíjate, incluso cosas simples como los textos hindús, ¿no? Como el Ramayana o el Mahabharata, ¿no? O tibetanos como el Taintiur, ¿no? O el Kantiur, si ahora recuerdo. Hay esculturas hindúes egipcias de Abidos y describen incluso los vimanas estos, ¿no? Que parecen incluso como aviones, como aviones o helicópteros o naves de un volante. No me refiero a naves de Star Trek, pero... Aunque para caso extraño, si me permites, Colin, el encontrado en Colombia donde se hallaron pequeñas figuras de los chichas precolombinos, de aviones en miniatura, ¿no es así, Colin? Sí, siempre se explica como, bueno, es un pájaro y tal y cual, pero las dimensiones y ves también los ángulos que hay no es normal de pájaros, de aves, digamos. Daro, por ejemplo, y Jarapa, ¿no? En Pakistán, tienes por ejemplo, esqueletos que tenían, ¿cómo se dice?, radiación, ¿no? Sí. Se midió radiación en el Geiger y se encontraron como unos mil esqueletos, y estos eran datados de casi 3.000 años antes, ¿no? Incluso, si no me acuerdo mal, Oppenheimer ya dijo que no era la primera vez, él es el inventor, ¿no? Digamos, de una manera, el famoso científico de la bomba atómica, que no es la primera vez que se usó energía atómica en la Tierra. Entonces parece un poco sospechoso que diga esto, ¿no? Por otra parte, Colin, existe una tribu en Mali llamada Dogon que no se sabe de qué forma conocían el mundo de la astronomía. De hecho, se dice de ellos, ¿no?, que descubrieron las estrellas Siria A y Siria B, entre otras muchas cosas. ¿Eso es así? Sí. Bueno, esto es también un poco de interpretación. Hubo un antropólogo francés que fue el primero que habló de esto en los 40 o 50, si no estoy equivocado, y un poco de interpretación digamos, de sus grafitos, de su... si es exactamente Sirio A, Sirio B. O sea, hay mucha controversia con esto que mencionas tú de la tribu Dogon. Pero obviamente, por ejemplo, Orión o incluso Alpha Draconis se ven en templos como Dendera. Y es una cosa fácil de observar a simple vista. Necesitas un telescopio. No obstante, Colin, según tu opinión, nunca hay que creerse la versión oficial, aunque tenga miles de años, ¿no? ¿Y por qué lo dices esto? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, ¿por qué no hay que creerse la versión oficial, aunque tenga miles de años? No es que creo deje de creer en la versión oficial. Siempre lo que hago, lo que debe hacer la gente, igual que cuando lees algo en el periódico, es no creerte lo que diga yo o lo que diga el periódico o que diga la versión oficial. Siempre investigo un poquito, 15, 10 minutos al día, o eso que vas que quieres verificar, y después pues cada uno saca un poco su conclusión, su concepción, pero vamos, que no hay nada que sea la verdad absoluta. Está claro que tú eso de investigar lo haces muy bien, porque ya lo apuntábamos, por ejemplo, anteriormente con el tema que hoy estamos tratando, misteriosos orígenes de los humanos en el mundo, porque lo apuntábamos, como digo, anteriormente, y es que hace 65 millones de años, en la época de los dinosaurios, sí había seres humanos. ¿Y en qué te basas para afirmar que no estaríamos ante un fraude? Porque hay bastantes evidencias que demuestran eso, y yo no voy solamente a las piedras de Ica. Es que tú tienes una localización, como decía yo antes, en Italia, o por ejemplo como en Utah, o en Estados Unidos, o incluso en Inglaterra, o en Sudamérica, o por ejemplo en un templo en Camboya. Se ve exactamente, por ejemplo, en Camboya se ve en las esculturas un Stegosaurus. Entonces, ¿cómo es que un templo que está construido hace, digamos, 10 o 15 siglos, cuando la paleontología, todo lo que tiene que ver con dinosaurios, no había digamos, como tal ciencia, ¿no? Como conocían que había un estegosauro, por ejemplo, en Camboya, ¿no? Otro ejemplo, perdone, porque una de las evidencias en las que se basa esta teoría de que existimos desde hace millones de años, la encontramos también en un jarrón descubierto cerca de Boston, ¿no? Sí, y después tienes, por ejemplo, una cosa más simple, ¿no? Por ejemplo, que has mencionado tú,
una cosa incluso que es más cercana a nosotros, que tiene que ver con tecnología en el pasado. En Bagdad, por ejemplo, que lo sabe mucha gente, se encontraron, digamos, pilas babilónicas hechas como de vinagre, y esto estamos hablando hace 2.000 o 3.000 años. Y pues tienes los grafitos de Lusac-le-Château en Francia, Sí. que si no recuerdo mal se descubrieron en los años 30 o 37. o 40. Sí, En 1937. Si lo tienes ahí tú. Y hay versiones que dicen 15.000, 20.000 años, aparecen mujeres, niños que visten incluso faldas, pantalones, calzado y sombreros. O sea, no estoy diciendo que visten náuticos o castellanos, ¿no? Pero una manera un poco de calzado y de digamos, como estilo parecido, pues digamos, a la Edad Media, ¿no? Se ve lentes y jinetes en caballo, y es bastante alucinante, ¿no? Porque al principio dices tú, bueno, pues puede ser algo que lo han puesto aquí recientemente y un fraude, o es algo que es mucho más antiguo. Para eso tenemos diferentes pruebas, como la que comentaba Elise, de potasio argónico, o incluso pruebas del carbono 14, ¿no? Y yo no es que crea o no deje de creer, pero estoy convencido que el ser humano lleva mucho tiempo aquí, si no físicamente, en espíritu también, ¿no? Y como otro que te puedo comentar, en Inglaterra, en Dorchester, hay un jarrón metálico, ¿no? Que fue sacado de una roca sólida. En Boston también. El jarrón, por ejemplo, tiene 4,5 pulgadas o 5 pulgadas, me parece. Y el cuerpo del jarrón parece un color un poco como del zinc, y tiene alguna composición de algún metal, digamos, aloide, como de plata y níquel. Y en un costado hay 6 figuras de flores. Y el jarrón se encontró como a unos, digamos, 10 metros de superficie de pudding stone. Y este tipo de roca es el conglomerado, digamos, de lo que se llama conglomerado de Roxbury, que es de una época prehistórica, casi tiene 600 millones de años. No obstante, Colin, y ya para terminar, ¿por qué crees que este tipo de informaciones que no están dentro de la versión oficial siempre acaban desapareciendo o acaban siendo simplemente ignoradas o desacreditadas? Otra vez, es como todo, ¿no? Tú tienes una versión oficial de lo que pasó en la Alemania nazi, tienes una versión oficial, por ejemplo, antes estaba oyendo un poco la entrevista con Tertulio sobre una versión oficial sobre Jesús o sobre Mahoma, sí. Y siempre hay también, digamos, versiones revisionistas. Y como vamos revisando y escribiéndole la historia un poco en el